Preocupante lo que ha pasado hoy en el departamento del Cauca y en el departamento del Valle del Cauca. Y es que se ha convertido ya en una verdadera tendencia, casi que en parte del paisaje, infortunadamente, que escuchemos todo el tiempo noticias sobre incursiones armadas de los diferentes grupos armados organizados que operan en la territorialidad de el escarpado, montañoso y complejo departamento del Cauca, donde confluyen, obviamente, muchas estructuras criminales armadas atraídas por el negocio de la droga, por los cultivos ilícitos, pero también por la posibilidad de sacar esa droga a través de los puertos en el Pacífico. Lo de hoy ha sido un capítulo más en medio de esta guerra que se vive en el suroriente, en el suroccidente del país, especialmente porque hoy el atentado criminal encabezado por las llamadas Estado Mayor Conjunto o disidencias de la FARC dejaron a los patrulleros Jaime Andrés Calderón Reyes y Diego López Domínguez muertos en medio de una incursión armada que nos recordó aquella situación que vivió el país durante la década de los 90 y a principios de este siglo, cuando era común que en los noticieros de televisión, en los medios de comunicación, se vieran de manera continua las incursiones armadas de la guerrilla de las FARC que asaltaba a la entonces denominada Caja Agraria, hoy Banco Agrario, que llegaba hasta el comando o la estación de policía de cada municipio y la volaba, que secuestraba y mataba a los efectivos de la Policía Nacional que se encontraban resguardando las estaciones, que atacaba a la alcaldía y también atentaba contra la población civil. Todos esos episodios que creíamos que ya estaban borrados de la memoria, que pensábamos que hacían parte de toda esta cruenta historia de violencia y de sangre que acumulamos durante décadas los colombianos, se han comenzado a revivir con estos atentados criminales. Pero no solamente fue el atentado ocurrido en el municipio de Morales, en el departamento del Cauca, también hubo un atentado criminal en Jamundí, muy cerca, a las goteras de una ciudad principal como Cali. Es preocupante que a 20 minutos, 15, 20 minutos de Cali, ya se estén registrando este tipo de atentados. No fue en un municipio apartado, no fue en una zona muy aislada del país, selvática, no, fue en pleno centro Son del las municipio 6 de con 7 Jamundí, minutos. donde evidentemente se presentó este atentado criminal que dejó dos efectivos de la policía heridos, pero también dejó prácticamente destruido un hotel de una familia que precisamente vivía de este establecimiento comercial. El resultado de todo esto es que el gobierno nacional ha tomado decisiones, por todos es sabido, que el presidente Petro designó a un nuevo comandante del ejército, al general Luis Emilio Cardoso, un oficial que ya hacía parte del retiro, ya no estaba activo, fue llamado nuevamente para que esté en servicio y para que reemplace al general Luis Ospina, que hasta hoy se desempeñó como comandante del Ejército Nacional. Pero más allá del nuevo comandante del Ejército, sí valdría la pena preguntarse cuál es el costo político que asumiría el gobierno del presidente de la República, Gustavo Petro, porque uno ve que allí sigue el mismo ministro de Defensa Nacional, Iván Velázquez, allí sigue el mismo ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, sin que ellos asuman ninguna responsabilidad política frente a lo que ha sido una situación que ha venido siendo recurrente, que ha venido siendo cíclica, que hemos venido asistiendo a lo mismo, las disidencias de la FARC atacando población civil, irrumpiendo en los municipios del departamento del Cauca y haciendo actuando con esa doble moral característica de las guerrillas colombianas, mientras por un lado se sientan en una mesa de negociación, por el otro, están incursionando y matando policías, incursionando y matando población civil y haciendo mucho daño. ¿Cuál es
o quién va a asumir por parte del gobierno nacional la responsabilidad política de estos atentados criminales, de esta ola de violencia que viene arreciando, sobre todo en el departamento del Valle del Cauca. Hace rato, perdón, el departamento del Cauca. Hace rato el departamento del Cauca se salió de madre. Hace rato el departamento del Cauca está tomado y está dominado, está sitiado por los grupos armados ilegales. ¿Y sabe qué es lo más grave de todo esto? Que es un departamento que conoce perfectamente el señor ministro del Interior, porque el señor ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, es caucano, fue alcalde de Popayán, durante mucho tiempo fue representante a la Cámara, que recorrió de manera muy frecuente todos los municipios de la geografía caucana, fue senador de la República también, es una persona que se conoce todas las dinámicas del departamento del Cauca. La vicepresidenta Francia Márquez es oriunda del Cauca, fue desplazada por la violencia, vivió el rigor del desplazamiento y la violencia también allí en el Cauca. Conocen el departamento del Cauca, tienen claro cuál es el panorama del departamento del Cauca y no pasa nada. Seguimos asistiendo a lo mismo, a noticia tras noticia de que las disidencias de la FARC o el Estado Mayor Conjunto, como se hacen llamar, siguen atacando a los municipios, siguen atacando y dinamitando estaciones de policía, siguen matando efectivos de nuestra policía y nuestro ejército. Cada vez se degrada más la situación del departamento y no hay ningún costo político. Hoy ha salido, sí, el general Ospina, pero nos dicen que no solamente salió por lo de hoy, que lo de hoy fue como la cereza del postre, porque ya el general Ospina había tenido muchas situaciones en las que quedó muy mal parado. Como por ejemplo, usted recordará que hace un par de semanas el presidente Petro en una rueda de prensa anunció que se habían robado municiones de unas instalaciones militares y que esas municiones ascendían a millones de cartuchos de armas de guerra. Y finalmente, la información no resultó siendo tan cierta. Es decir, sí hubo una desaparición de un material, pero después pudieron saber que no era tanto como habían anunciado y como lo había dicho el mismo presidente de la República. Y ahí quedó mal el general Ospina. Pero también se les había salido desde hace mucho rato al general Ospina la situación del departamento del Cauca. Hace muchísimo rato venía el presidente de la República reclamando acciones concretas de parte de un oficial que es curtido, que conoce mucho el tema del conflicto en Colombia, de los enfrentamientos en Colombia, de la lucha contra el terrorismo, y no había dado chicle. No sé si este nuevo comandante del ejército, el general Luis Emilio Cardoso, será quien cambie la estrategia y será quien entregue buenos resultados frente a lo que reclaman los colombianos de lo que está sucediendo en el departamento del Cauca. No sé si el ministro Iván Velázquez, que hasta el momento es uno de los ministros que ha presentado, digamos que la gestión, sus indicadores de gestión más pobres, más paupérrimos, va a replantear un poco el tema de cómo va a operar la fuerza pública en el departamento del Cauca. Pero hoy, a corte de hoy, 6:13 de la tarde del lunes 20 de mayo del año 2024, no hay en estos momentos una responsabilidad política por parte del gobierno del presidente Petro, que por supuesto ya ha salido a anunciar que no va a permitir que los violentos se tomen el departamento del Cauca, que va a desplazar toda la fuerza necesaria para poder combatir las expresiones de terrorismo que se siguen dando en ese departamento. Pero este discurso ya lo hemos oído muchas veces, pero estas inclusiones siguen, no se detienen, pero allí subsiste un negocio muy lucrativo que es el negocio del narcotráfico y nada ha pasado durante todo este tiempo. Y tampoco siente uno que haya efectividad por parte de las fuerzas militares con los cabecillas de los diferentes grupos que allí convergen en lo que tiene que ver con su comportamiento delincuencial. Mucho menos que haya caído un gran jefe de una estructura de estas narcoterroristas
como las de las disidencias de las FARC a cargo de Iván Mordisco. Y lo que nos han dicho ahora es que ahora Mordisco está dividido porque se peleó con otro de los cabecillas de este grupo terrorista, de este grupo criminal, y entonces ahora han abierto una franquicia aparte, lo que quiere decir que se complica mucho más la situación y no vemos que haya responsabilidad política por parte de este gobierno. El señor presidente de la República es el comandante en jefe de las fuerzas militares en Colombia y como tal debe tomar la batuta, debe tomar el mando, debe tomar la responsabilidad política de lo que está sucediendo no solamente en el departamento del Cauca, sino en todo el territorio nacional. Y hemos visto que cada vez se escuchan más rumores sobre la forma como a los militares, a las tropas, las están dejando solas, las están dejando a merced de prácticamente un batallón de los señores del Estado Mayor Conjunto para que hagan con ellos lo que se les venga en gana. Así que, ojo, señor presidente de la República, usted es el comandante y usted tiene que tomar decisiones. Y si usted continúa con ministros incompetentes, si usted continúa sin dar resultados en lo que tiene que ver con este tipo de incursiones, efectivamente el país lo va a responsabilizar a usted directamente como el comandante en jefe de las fuerzas militares, porque aquí lo que se necesita es actuar y ya para detener esta ola de violencia que está dejando todos los días más víctimas y más personas en medio de un ambiente de desasosiego como se vive en el departamento del Cauca. ¿Quién entonces asume la responsabilidad política de lo que está pasando en el Cauca? La gran pregunta que hacemos a esta hora en Contacto Radio. Si es por resultados en el tema orden público y seguridad en las grandes capitales y municipios del país, están rajados desde el presidente Petro, pasando por el ministro del Interior, pasando por el ministro de Defensa. Aquí están rajados todos, la cúpula militar y la cúpula también de la Policía Nacional. El país está salido, se le salió de las manos en el tema de orden público a Petro ante la mirada complaciente con la que él mira a la criminalidad. Es que él todavía no ha logrado definirse si está, de qué lado está, de qué bando está, porque todos los presidentes que han pasado, hasta los más débiles, han marcado diferencia, han dicho, hombre, vamos contra los criminales, que algunos han resultado débiles, que no tuvieron la suficiente fuerza, otros fueron criticados porque asumieron ese papel y arrinconaron a la guerrilla y a los grupos criminales. En este gobierno no vemos eso. Desde un comienzo vemos cómo la fuerza pública y el ejército han sido abandonados a su suerte. Usted recuerda cómo los indígenas hicieron de las suyas con estos militares, comenzando este periodo de Petro. Usted recuerda cuando dijeron que se trataba, ¿cómo fue lo que lo llamó Prada en esa época, que era el ministro del Interior? Un cerco. Un cerco humanitario, sí, en donde le daban cuchilladas, palos, trompa y patada, como decimos aquí en Barranquilla, a los militares, y algunos fueron degollados. Entonces, y eso fue visto como una travesura de los indígenas, que estaban en un mal día, que estaban de mal humor, y aquí tenemos que aceptar que los señores de la minga y los indígenas, que tanto reclamaron que se les entregara el campo para cultivar, pero lo que no aclararon para cultivar qué. A ellos no les gusta cultivar yuca, ni papa, ni maíz. A ellos les gustan otras cosas, unos negocios más lucrativos. Por ejemplo, el tema de la coca. Entonces, el país se le ha venido saliendo de las manos a Petro desde un comienzo por su falta de pantalones en el tema de asumir el control del país, así como usted lo dice, comandante en jefe, pero él se lo ha creído para otras cosas y para otras no. Él tiene que aclararle al país cuál es su posición con respecto a esto, en qué bordillo está, en qué acera está, decirle al país, hombre, yo no me atrevo porque es que yo le debo. ¿Qué le debe usted al ELN? ¿Qué le debe Petro a la FARC, disidencias, como se llamen? ¿Qué le debe al Clan del Golfo? ¿Qué le debe a las organizaciones criminales que no actúa contra ellos? Porque algo le deben tener desde que él se contiene, desde que él prefiere mirar para otro lado y desde que se ha asumido esta posición tras bambalinas que trasciende, pero que todavía nadie oficialmente se atreve a confirmar ante los medios de comunicación, ante la opinión pública, y es que poco a poco la fuerza pública y el ejército han sido diezmados.
primero a través de un apretón presupuestal. A partir de allí están maniatados, entonces no hay operatividad a raíz de eso y se ve este pobre actuar de la fuerza pública. Eso súmele los famosos ceses al fuego que son unilaterales. El cese al fuego de parte del Estado y resulta que los bandidos andan con las armas en la mano y están haciendo de la suya. El ELN se lo ha dicho cualquier cantidad de veces. Se ha burlado de él y se ha burlado del país diciendo que ellos no van a dejar ni de secuestrar, ni van a dejar de traquetear, ni van a dejar de extorsionar. El Cauca se salió de las manos, ya van por el Valle del Cauca, ¿qué se está esperando? Ya han llegado cerca a Bogotá, han hecho algunas incursiones, grupos guerrilleros, los grupos criminales con sus bandas están haciendo de las suyas en las grandes capitales, en municipios, cabeceras municipales, como le quieran llamar. El orden público del país, si es por estadística, si es por los malos resultados, debería haber renunciado del presidente hacia abajo. Y es que este ministro de Defensa, Iván Velázquez, cree que con sus ataques de histeria frente a las cámaras de televisión cada vez que lo abordan, tiene el mismo comportamiento de este otro ministro, Guillermo Alfonso Jaramillo, que le dan unas rabietas delante de las cámaras de televisión para que no le digan nada. Si sufre de histeria, si sufre de serios problemas esquizofrénicos, que lo internen. La verdad es que ya está muy avanzado en años para venirnos con eso, ya debería estar descansando en su casa y deberíamos tener ministros que realmente estén actualizados y que estén sintonizados con los temas del país. Entonces, el gobierno Petro está rajado esta noche para circunscribirnos inicialmente al tema orden público, está rajado, se le salió de las manos y ojalá no sea un cambio de nombre, porque repetimos, si no se le dan las facultades plenas a quien llega a ejercer el control de las fuerzas militares para desplegar fuerzas, para desplegar todo el armamento que sea necesario, las aeronaves y todos los implementos de guerra que sean necesarios, porque esto hay que enfrentarlo como lo que es. Colombia ha estado en guerra todo este tiempo. Entonces han venido aquí a inventarse una triste historia, engañosa por demás, de la paz total. ¿Esta es la paz total? Los grupos criminales actuando contra la población civil, los grupos criminales asesinando a miembros de la fuerza pública, los grupos criminales extorsionando y secuestrando. Esa es la famosa paz total. Entonces, ojalá en buena hora no sea un discurso más de Petro, porque yo me imagino a un bandido como Iván Mordisco allá acostado en su campamento, viendo las alocuciones de Petro y se reirá muerto de la risa comiendo crispetas y tomando Coca-Cola y diciendo pa' joderte, como se dice aquí en la costa, burlándose de él y de todo su séquito. Y se burlan de paso del país, que es lo más triste. Que se burlen de Petro, esa es una cosa, pero que se burlen del país no lo podemos permitir. Ojalá nuestras fuerzas militares estén por encima del querer y de los amores del gobierno, afectos que tenga pendiente con ciertos grupos criminales. Ahora, que los problemas del Cauca no se crearon en este gobierno, sí, que cuando este gobierno asumió el mandato, el presidente Petro encontró un conflicto muy profundo y muy complejo en el departamento del Cauca. Sí, que desde hace rato viene el Estado Mayor Conjunto o disidencias de las FARC atacando a los municipios del Cauca, incluso antes de que se posicionara el presidente Petro en su cargo. Sí, pero lo que no podemos acudir es a revisar ahora la historia para entrar a repartir responsabilidades a lo largo de la historia con los gobiernos que han pasado, porque los gobiernos que pasaron ya pasaron y no tienen cómo resolver la situación por una sencilla razón. Ya no gobiernan por una sencilla razón, porque los expresidentes Duque, Santos, Uribe, Pastrana, Samper, Gaviria y anteriores ya no son presidentes, porque el presidente constitucional de la República de Colombia para el periodo 2022-2026 se llama Gustavo Petro, y porque debemos reclamar de este gobierno mayor contundencia en el sentido de que la situación en el Cauca cada vez va peor. Es decir,
cada vez se van acrecentando y profundizando más los problemas de violencia en el departamento del Valle del Cauca, departamento del Cauca. Entonces, creo yo que alguien tiene que asumir esta responsabilidad política, que el gobierno sigue sin dar una respuesta concreta y fuerte frente al tema, que se tiene que entregar mayor confianza y mayor despliegue de la fuerza pública, pero ese despliegue y esa moral que necesitan los soldados para llegar a combatir y para llegar a defender los intereses del territorio y de la patria, necesitan una acción contundente por parte de la administración, por parte de la presidencia de la República y de sus ministros. Y es lo que no vemos en estos momentos. Vemos a un ministro del Interior ausente de los territorios, vemos al ministro de Defensa ausente de las situaciones. Cada vez que le meten un micrófono en una rueda de prensa, parece cogerlo uno desubicado, ajeno a los temas de interés para el país y de interés para la gente y de preocupación para la gente. Ojalá el gobierno asuma la responsabilidad que le compete en esta situación tan grave que está viviendo hoy el departamento del Cauca. Vamos a hacer la pausa, señor Tobío. Sí. Porque desde luego hoy degustaremos exquisitos platillos políticos dentro de nuestro segmento del Run Run y también tendremos batazos con el señor Tobío. Deme anticipos. Claro, yo le doy anticipo. ¿Usted es apellido Nule? ¿Le gustan tanto los anticipos? Oiga, los primitos Nules son grandes oyentes y ahora cibernautas permanentes a través de todas nuestras plataformas. Nos siguen siempre. Bueno, déjeme decirle que no me siento orgulloso por eso. Sí. Soledad va de mal en peor, y así se paren en las pestañas, así los contratistas, las OPS, el Departamento de Comunicaciones, los aliados de la alcaldesa, Alcira Sandoval, el jefe político de la alcaldesa, le dé rabia, le dé histeria, se le suba la presión sanguínea, pues le vamos a recomendar que tome bastante losartán para que la baje, pero aquí seguiremos denunciando. Así nos saquen pasquines, así nos ataquen en las redes sociales. ¿Qué haremos? Vamos a seguir denunciando porque lo que está mal y hay que seguirlo denunciando. Pero también tendremos en el Run Run político la despachada del diputado Sergio Barraza. Parece que lo despacharon muy bien y que a partir de mañana ustedes pueden ir a Prado Office Center porque por allá lo que hay son OPS para poder entregar a todos los que siguen el grupo político del señor Barraza. También tendremos, señor Tobío. Ya mandé, doña Pierre, para ese segmento del Run Run, ya mandé a comprar suficientes galletas porque lo que va a haber es mermelada corrida. Ok. También tenemos la mala hora de Mr. Taxes, el director de la DIAN, carismático personaje que ha venido construyendo una imagen muy interesante en las redes sociales, especialmente a través de TikTok, con ingeniosas respuestas que son del agrado de miles de seguidores en redes sociales, pero parece que no le va bien ni con sus compañeros de la DIAN, ni mucho menos con el Congreso de la República, que como que tiene preparado un debate de control político muy profundo acerca de la preocupante situación de recaudos de impuestos que vive el país. Muy bajo el nivel de recaudos y el señor Mr. Taxes tendrá que dar la cara. Todos esos temas los resumiremos en el Run Run político de esta noche, pero también tendremos batazos, señor Tobío, muchos batazos para esta noche. Bate corrido esa noche en Contacto Radio. ¿Ustedes recuerdan al senador Niés, que nació aquí en Contacto Radio, el número uno en política, claro, el número uno en opinión, el senador Hoy se Niés. Llama el embajador Niés. El embajador Niés. Pues bien, esta noche en los batazos, los despilfarros de Benedetti en la embajada ante la FAO, ahora vestido de la realeza europea, la tan odiada realeza por parte de Petro, es atendida con recursos nuestros, de los contribuyentes. Eso es lo peor, porque si fuera del billete de Benedetti, él que haga con su plata lo que quiera. Esta noche revelamos cifras de los despilfarros de los recursos del presupuesto de Colombia
por cuenta de Benedetti en esta embajada que le abrieron para que se mantenga en silencio.